Uno de los cambios más importantes que ha tenido el sistema jurídico mexicano en los últimos años tiene que ver con la introducción de los llamados métodos alternativos de solución de controversias. Es decir, todos aquellos mecanismos que nos permiten en el ejercicio de la abogacía evitar que los clientes que representamos o los intereses que estamos defendiendo tengan necesariamente que acabar ante un tribunal. Los métodos alternativos tienen diversas ventajas, son más ágiles, más baratos a veces, pero algunos abogados no están muy familiarizados con ellos. De hecho, en la educación jurídica, muchas veces en las escuelas y facultades de Derecho, se transmite la imagen de que los abogados tienen que pelear, tienen que luchar ante los tribunales, tienen que promover juicios, recursos, etcétera, para defender a sus clientes o los intereses de sus clientes. Sin embargo, la ventaja de los métodos alternativos pues se hace cada día más evidente en la práctica. Para conversar de esta importancia, de las posibilidades que existen en el ejercicio de la abogacía que evitan llegar a un juicio, hoy vamos a platicar con José Mario de la Garza, un destacado integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, un ilustre litigante en nuestro país, quien nos va a conversar sobre ese tema. Bienvenido, José Mario, pues cuéntenos qué importancia tienen desde el punto de vista práctico. ¿Cómo aprecia usted las ventajas que pudieran tener estos métodos alternativos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En el tema que creo que se aborda, que es muy importante, es decir, cuando viene un conflicto, los abogados en México, ¿qué respuesta damos? Gran parte de los estudiantes de la carrera están pensando en un futuro, en participar en un despacho, en ejercer la profesión de forma privada, y entonces el día con día es enfrentarte a los conflictos. Y llega una persona que tiene un conflicto familiar, unas personas que tienen una cuestión hereditaria, un asunto mercantil. ¿Qué respuesta le damos a esas personas? Y a mi manera de ver, el entrenamiento que se da en la mayor parte de las universidades en México es una respuesta única de pensar en que la solución a un conflicto está en iniciar un procedimiento judicial. Entonces la respuesta a estos clientes que vienen a buscar una solución es: hay que demandar, hay que presentar algún asunto litigioso, porque esta es mi respuesta ante un conflicto. Creo que hay un déficit muy importante de entrenamiento, de capacitación para buscar otras salidas al conflicto y presentarlas. No necesariamente quiere decir que estas vayan a optarse, pero puede haber una salida de arbitraje, puede haber una salida de negociación, de mediación, puede ser la salida de litigio. Yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa, un primer tema. Un segundo tema, el tiempo. Me parece que muchos abogados, a la hora que están iniciando estos juicios y el entrenamiento que les dio es allá, pierden de vista los tiempos que esto va a tomar y quizás no se lo informan de manera adecuada a los clientes. Y el cliente piensa que iniciar un juicio reivindicatorio, pues en un corto tiempo va a recuperar la posesión de un terreno, por poner un ejemplo. Y resulta que esto toma 4 o 5 años por la dificultad de los propios procedimientos, por el cúmulo de trabajo que tienen los juzgados. Y si tú le preguntaras a esa persona, que han pasado 4 años, si esto le satisface, si hubiera tomado la misma decisión, quizás diría: mira, si el abogado que contraté me hubiera dicho el día 1 que esto iba a durar 4 años, pues quizás hubiera tomado otro camino y hubiera buscado otra solución. Entonces, el factor tiempo, que los abogados a veces lo perdemos de vista, estamos inmersos en el litigio, presentando apelaciones, revocaciones, incidentes, y se nos va el tiempo, y seguimos inmersos en el procedimiento, pero perdemos de vista el tiempo. Permítame preguntarle sobre un elemento adicional, muy vinculado con el que usted señala el tiempo, y el costo. Exacto. Porque sí, también mantener litigios durante varios años implica un costo, pues porque no se pueden ejercer ciertos derechos o porque está comprometida una cantidad económica que puede ser cuantiosa para la parte de que se trate. Sí. También en eso nos ayudan los métodos alternativos, ¿es correcto? Es correcto, es decir, estos son los métodos que hay, estos son los tiempos que se va a tomar, estos son los costos que usted va a enfrentar. Y aquí hay un punto adicional que está relacionado con el costo, es el tema de los honorarios de los abogados. A ver, ¿qué nos puede decir sobre porque eso? Porque aquí el abogado que entra en un litigio quizás está pensando cobrar una cantidad por tomar el asunto, y después está pensando en que cuando el asunto se gane, lo que conocemos como la cuota de éxito. Y entonces resulta que esto el abogado lo inicia así, quizás al principio le parece
pues que la profesión es rentable, le pagan una cantidad de dinero al inicio, pero empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años, el asunto cada vez crece, cada vez hay más tomos, y entonces se da cuenta que pues está perdiendo dinero. Y se da cuenta que pues lo que planteó económicamente no le sirve. A ver, esto es importante, quiero que nos detengamos aquí. Es decir, los métodos alternativos no solamente serían una ventaja para los clientes, sino que usted lo que nos está diciendo es que también son ventajosos para el propio abogado. Por supuesto, mira, si tomamos la reflexión de los abogados extranjeros, Ajá. ¿Por qué han hecho tanto énfasis en cobrar por tiempo? Porque están valorando que lo único que el abogado tiene y lo único con lo que trabaja es con el tiempo. Correcto. Si tú estás en un despacho, en una firma de abogados, y le tienes que dedicar a un juicio de amparo 4 o 5 días, pues son esos 5 días que no se los vas a poder dedicar a otra cosa. Entonces, si ese tiempo tú no logras convertirlo en una retribución, convertirlo en un honorario, pues resulta ser que entonces te vas a encontrar con que la profesión de un momento a otro pues no es un negocio y no puedes vivir de ella. No podemos pensar que los abogados van a estudiar la carrera para no obtener un beneficio económico. Entonces, tanto para el abogado, que quizás en una semana, en un mes resuelve un asunto, que en el otro le hubiera tomado 5 años. No, pues le conviene. Claro que le conviene hacer este ejercicio. Yo creo que al cliente y al abogado, a los dos les conviene. Y yo creo que lo primero que propongo es, ¿por qué no hacer esta reflexión de inicio con los clientes? Mire, esta es la panorámica. ¿Sería como plantearles un menú? Sí, coincido. Un menú de opciones, con costos, con tiempos, con pros y contras. El pro del litigio, la parte contraria, plantearlo sobre la mesa, dejar que el cliente lo revise, que lo analice y que diga, pues yo lo que quiero son métodos alternos, no, a mí lo que me importa es un litigio, yo quiero sentar un precedente, no me importa el tiempo. Bueno, pero que lo decida con conocimiento de causa. Claro. Ese sería lo importante. Creo que ahorita la mayoría de los abogados en México, el enfoque que dan es, hay que litigar un asunto, hay que ir a un tribunal. Y se pierden estas otras oportunidades donde quizás el cliente hubiera dicho, si me hubieran puesto sobre la mesa la posición de ir a un procedimiento diferente, pues lo hubiera considerado porque quizás era mucho más factible para mí y para lo que yo quería. Una última pregunta. Déjeme preguntarle el chip de los abogados, digamos, la mentalidad de los abogados. ¿Es proclive a los medios alternos? En la práctica, usted como experto que es, como un destacado litigante en nuestro país, ¿observaría que los abogados están predispuestos a eso? ¿Ya tienen en su ADN, por llamarlo de alguna forma, incorporada esta lógica de cálculo de costos, de cálculo de tiempos, etcétera? ¿O todavía persiste esta figura, pues un tanto tradicional, diría yo, un tanto conservadora, de que el abogado de verdad es el que litiga, el que lleva asuntos ante los tribunales, etcétera? ¿Cómo lo percibe? Yo lo percibo en el ejercicio de la profesión, que el abogado tiene el chip de ser el litigante, el agresivo, el todavía, y no hemos sabido educarlos en esta parte que pasa, es muy buen punto, pasa por lo económico, pasa por ser una persona que puede resolver un conflicto. El mejor abogado, desde mi óptica, es el que resuelve un conflicto en el menor tiempo posible, con el menor costo. Ese sería, entonces... Ese es el ideal. Ese es el ideal. Tiene usted toda la razón. Y nosotros estamos creando al abogado que conoce todos los procedimientos. Las universidades dedican cientos de horas para enseñarles los procedimientos a los estudiantes, y entonces es el abogado que encuentra la solución más compleja, la solución más tardada y la solución económicamente inviable. ¿Cuántos litigios se abandonan porque ya no hay dinero para continuarlos? ¿Y cuántos asuntos tenemos en que las sentencias ni siquiera se pueden cumplir porque han variado tanto las circunstancias de inicio que cuando quieres ejecutar tu sentencia te das cuenta con que es imposible, ya desapareció el negocio, ya no tiene patrimonio la parte demandada o la parte que perdió? Entonces tu solución de tener una sentencia pues resultó que no le sirvió a nadie. Y entonces eso no nos aproxima al ideal de la justicia, que es al ideal que tenemos que servir los abogados. Claro, y tus operadores, que deberían de ser los promotores de esta idea de simplificar y tratar de resolver de una manera más ágil, pues no lo están haciendo. Y también creo que hay un trabajo hacia la sociedad, porque la sociedad, como no tiene un mecanismo de contratación de abogados con parámetros objetivos, la contratación de los abogados en México es de boca en boca. Sí, es como por sugerencia, como recomendación. ¿Cómo te ¿no? fue? Mira, este abogado es bueno porque yo tuve una buena experiencia. ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Exacto, ese es el parámetro. Sí. Entonces la sociedad
la mayoría de la sociedad percibe que un buen abogado es el que es agresivo, el que nunca se va a doblar, el que no va a negociar jamás, el que va a llegar hasta el final, pero finalmente eso no resuelve. Tuve un amigo que hace muy buenos ejercicios de mediación y de negociación, y algún día le encomendaron un asunto de dos hermanos que estaban peleados a muerte, y había juicios penales, demandas mercantiles, demandas entre las sociedades, era un nudo de juicios que los abogados ya habían intentado. Lo contrataron a él, se puso a platicar con los hermanos y se dio cuenta que lo que quería el hermano mayor es que su hermano menor le pidiera disculpas por un asunto que había habido, que le diera un abrazo y que se perdonaran los dos hermanos. Ese era el conflicto. Los abogados no lo habían detectado, habían pensado que el conflicto era demandar y presentar denuncias penales. Cuando los convenció de hacer esto, fueron los dos hermanos, se dieron la mano, se dieron un abrazo, se perdonaron, se desistieron de todas las demandas. Y quedó resuelto el asunto. Y quedó. Entonces, y reparada la relación, por cierto. Claro. Entonces, lo importante de identificar cuál es el conflicto. No es un juicio mercantil o penal. El conflicto era otra cosa. El abogado no entendió y llevó el conflicto a un lugar donde era irresoluble, porque aunque se hubiera dictado una sentencia, los dos hermanos iban a quedar conflictuados. Tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias por estas reflexiones que nos comparte. Como pueden ver, no se trata de que todos los asuntos vayan a juicio, no se trata de que el abogado lo único que haga es litigar, sino que la profesión jurídica se ha enriquecido en los últimos años. La profesión jurídica ofrece otras alternativas, ofrece otro tipo de paradigmas y creo que desde las instituciones académicas tenemos que compartir y acompañar la importante reflexión que nos ha hecho favor de compartir esta mañana José Mario de la Garza, en el sentido de apostarle a identificar el conflicto, resolver eficazmente el conflicto y usar los métodos alternativos de solución de controversias que ya están previstos, tanto en la Constitución mexicana como en muchas leyes procesales. Quédese con nosotros para otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.